directamente desde la ciudad de Quito. El día de hoy vamos a continuar, vamos a seguir con Joel 2:28, con Hechos 2:17, pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes un poco más profundo el estudio de todos estos capítulos, de manera que ustedes también puedan compartir con otras personas lo que sucedió con los apóstoles y lo que sucede con ustedes, con nosotros, con la comunidad cristiana, con la comunidad que sigue a Jesucristo y que lo ha aceptado como su Señor y su Salvador. En Hechos de los Apóstoles, comenzamos con Hechos 1. En Hechos 1, Jesucristo está compartiendo ya resucitado con sus discípulos. Lo que sucede en esa instancia, en este capítulo, es que Jesucristo les transmite a sus discípulos que va a ascender, pero que va a venir el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Específicamente en el versículo 5 les menciona: Juan el Bautista bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces todas las personas que estaban reunidas allí, me imagino, mi percepción muy particular es que comenzaron a decirse unos a los otros: ok, se supone que Juan el Bautista vino y dijo: el reino de Dios se acerca, está aquí, es ahora, el reino de Dios ha llegado, Jesucristo comparte con ellos, es su líder por 3 años y medio, y ahora Jesucristo les dice: ok, yo me voy, y van a tener el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está aquí en la palabra. Entonces ellos le responden y me dicen: Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, porque ellos tenían presente en su cabeza, de acuerdo a las escrituras, que el reino de Dios tenía que ser establecido. ¿Y qué es lo que le responde Jesucristo? No les importe eso. Dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero pone un pero. Ahí es cuando es el versículo que varias veces reflexionamos y que decimos: es cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les dice Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, es decir, aquí, más allácito, más y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jesucristo les dice eso? Les está mencionando que el reino de Dios se va a establecer a través de los seguidores de Jesucristo cuando venga el Espíritu Santo de Dios, es decir, a través de nosotros, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo de Dios, el reino de Dios se establece aquí en la tierra. Y es lo que sucede prontamente en Hechos 2. Pero sigamos con el capítulo 1, ¿verdad? Bien, habiendo dicho esto, dice la palabra de Dios en el versículo 9, mientras ellos miraban al cielo, Él fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Continúa la historia, continúa el capítulo, y los discípulos, los apóstoles, regresan a Jerusalén, porque una de las instrucciones que les dio Jesucristo en el versículo 4 es: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Entonces ellos regresan a Jerusalén y ya Pedro, como había sido completamente restaurado, igual toma el liderazgo. Dice: éramos 12, ahora estamos 11. Judas se asesinó solitos, se mató, no se arrepintió, sino que pensó que debía matarse para que la escritura se cumpliera, y eligen a Matías como reemplazo de Judas. Ahora, en Hechos 2, el Espíritu Santo de Dios desciende a un capítulo de distancia, uno solo. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo de Dios desciende como llamitas de fuego. Pero dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todos estaban juntos en el mismo lugar. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía, y se expresaban.
habían muchas personas en ese instante en Jerusalén y ellos salieron y estas personas de diferentes lugares del mundo les entendían en su propia lengua. Decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua materna? Entonces Pedro se levanta y les dice, junto con los otros, es particular, miren, leamos esta parte, ¿sí? Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, les voy a explicar algo. Préstenme un poquito de atención. No estamos borrachos, porque da la casualidad que comenzaron a decir estos están completamente fuera de sí. Apenas son las 9 de la mañana, es decir, que el derramamiento del Espíritu Santo de Dios fue temprano. 9 de la mañana, y ellos ya estaban unidos, reunidos en el mismo lugar. Sucederá, dice la palabra de Dios, en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre todo género humano, es decir, hombres y mujeres. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, y los jóvenes y sueños, y los ancianos. En estos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Y es lo que hemos estado hablando, de los sueños, de las visiones, de todo lo que vamos a poder palpar y ver en la actualidad. Pero, ¿qué es lo que sucede en este capítulo? Pedro menciona que estuvo escrito en el libro de Joel, y está en Joel 2:28. Miren, dice que después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos visiones, etc. Lo que acabamos de leer. Pero previo, esto está en el Joel 2:28, en el capítulo 2, el versículo 28. Pero menciona después de esto. Si la palabra de Dios dice después de esto, es que hay algo antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió antes? Hubo una gran destrucción. Un ejército de langostas, no les echemos la culpa a las langostas, no estamos hablando de langostas, sino de todo lo que sucedió, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en el versículo 1 de Joel 2? Dice, toquen la trompeta en Sión, den voz de alarma en mi santo monte, dice el Señor. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Y comienza a describir un montón de cosas. Oscuridad, destrucción. Dice, se producirán estruendos como el de carros de guerra. Atacarán como guerreros. La tierra temblará y se estremecerá el cielo. ¿Sí? Varias cosas. Pero ¿qué sucede en el versículo 12? Nos exhorta a arrepentirnos. Volvamos al punto que en Joel 2:28 que dice, después de esto derramaré de mi espíritu. Y en Joel 2:12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí. Está hablando a su pueblo. Cuando dice vuélvanse es porque hay que regresar, ¿verdad? Es porque te has apartado. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. No quiere decir que permanezcamos llorando y todo, sino que nuestro corazón esté contrito y humillado. Vamos a llorar, sí, porque también en ocasiones se nos van las lagrimitas diciéndole a Dios, qué bondad tan grande tienes hacia nosotros. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Miren el versículo 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. ¿Qué es lo que está diciendo? Vean sus apariencias, que esté bien bonito y por afuera. Eso no me importa, yo miro el corazón. Rásguense el corazón, no las vestiduras, porque en la antigüedad se rasgaban las vestiduras y se vestían de ceniza para mostrar el arrepentimiento. Entonces Jesucristo, el Señor dice, no hagan eso. Joel habla y dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios considere y cambie de parecer y deje
tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Arrepiéntanse, arrepintámonos. El día de ayer decíamos, descansamos en tu misericordia, Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso está escrito acá. Dios es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Arrepintámonos de haber transmitido un Dios que no está en esta palabra. Un Dios que está de acuerdo a nuestra percepción y no de acuerdo al corazón de Dios. Rásguense el corazón. Dios conoce el corazón. Y seamos muy, pero muy lentos para juzgar y poner palabras de Dios en nuestra boca que no son las que Él dice. Lento para la ira y lleno de amor. Lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Por qué? Porque ¿saben lo que sucedió en Nínive? ¿Han leído el libro de Jonás? Lo que sucede. Y Jonás no quería ir a compartir a Nínive. ¿Saben por qué no quería? Porque él conocía a su Dios de amor y sabía que se iban a arrepentir y era como que, ¿para qué voy a ir si igual te vas a arrepentir de castigarlos, ¿no? Arrepentir de destruir a Nínive. Y lo hizo porque Nínive se arrepintió. O sea, cambió de parecer, no es que se arrepintió de lo que pensaba, sino que Nínive se arrepiente, ayuna, hasta son animalitos. Y Nínive se arrepiente y Dios cambia de parecer. Por eso es que Jonás tiene su pequeño conflicto también. Pongámonos en los pantalones o en la mente o en el parecer de Jonás debió haber sido conflictivo. Pero regresemos a Joel. Lento para la ira, dice, y lleno de amor. Toquen trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Eso está en el versículo 16. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Purifiquen la asamblea. ¿Qué es la asamblea? Es la reunión de sus hijos y sus hijas, de sus seguidores. Purifiquen la asamblea, no es la asamblea constituyente, no es la asamblea del país, está hablando de la asamblea de los santos. ¿De quiénes somos los santos? Somos los hijos e hijas de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús estamos reunidos los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Esa es la asamblea. Y dice, purifiquen la asamblea. Eso está escrito en la palabra en el versículo de 16. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Como que dicen, a ver, un momentito, paren todo, arrepíntanse, ayunen. No sé en qué momento perdimos nosotros esa visión del arrepentimiento, del ayuno. No para torcerle el brazo a Dios, no para nada, sino porque en ese momento nuestro ser humano, nuestra carnecita, la que somos, nuestros propios deseos, nuestro propio caminar, ¿sí? Nuestros propios pensamientos, lo que nosotros queremos, o sea, tenemos hambre, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el que pide y tiene hambre. ¿Saben lo que sucede cuando ayunamos? Nos ponemos más irritables. Es como que, uy, ¿por qué? Porque aparece lo que está un poco apaciguado. Pero también el Espíritu Santo de Dios puede hablarnos de un modo más exacto. ¿Por qué? Porque es como que nos está enfrentando a la realidad. ¿A quién es el Dios Todopoderoso? A nuestra humanidad, a nuestra propia humanidad. Miren, vamos a volver a leer el versículo 15. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Solemne. No, reunámonos, no, solemne. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. La purificación del mundo, de esta tierra, viene primero a través de su iglesia. Por ende, va a purificar su asamblea. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, que si mi pueblo se arrepiente y me pide perdón y se aparta de sus malos caminos, va por los caminos correctos, yo sano su tierra. Está yendo a nosotros, a los que conocemos y sabemos quién es nuestro Dios y Salvador.
Jesucristo. Dice, lloren sacerdotes. Es interesante porque no está... O sea, lloren sacerdotes, los líderes de la comunidad, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar. Y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. Compadécete. Somos llamados a ponernos en la brecha entre el pórtico y el altar y decir, no dice párense en la plataforma. No. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar. Esto tiene una explicación dentro del tabernáculo, del lugar de reunión. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Aquí viene lo... Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y los respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite y hasta dejarlos plenamente satisfechos. No dice un poquito, plenamente satisfechos. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Algo así. No volveré a entregarlos al oprobio de las naciones, es decir, a toda la maldad que habían vivido. Y alejaré todo el mal. No teman animales del campo. Y luego dice, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse. Y alabarán al nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Esto está escrito en la palabra de Dios en el libro de Joel. Nos habíamos concentrado en el versículo 2, en el versículo 28 del capítulo 2, perdón. En el capítulo 2, en el versículo 28 que dice, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. En estos días derramaré de mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, es decir, sobre aquellos que estamos compartiendo y que estamos sirviendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en Joel. Les sugiero leer el libro de Joel. Les invito y les sugiero a leer Hechos de los Apóstoles, que es maravilloso ver cómo Dios hace obras increíbles a través de seres humanos débiles y quebrantados. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Padre, nos ponemos en la brecha en el nombre de Cristo Jesús y te decimos, perdónanos, perdónanos, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy te decimos, perdónanos y sana nuestra tierra. Queremos volver a tus caminos, Dios. Purifica la asamblea. Purifica la asamblea. Purifica la asamblea de tus hijos y tus hijas. Señor, llena de tu espíritu, Señor, que nos lidera a ese arrepentimiento. Llena de tu amor, Señor, la asamblea de tus hijos y tus hijas. Toda reunión en esta ciudad, en esta nación y a través del mundo entero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón y te decimos, sana nuestra tierra, purifícanos con hisopo, examínanos, oh Dios, como te lo dijo David. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Dice la palabra de Dios en Juan 17, que Jesucristo le pide a su Padre que la misma gloria que Él tiene, la tengamos nosotros, los seguidores de Jesucristo. Pero es su grande misericordia, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, que inclusive cuando Moisés le dijo que quería ver su gloria, Él le dijo solamente vas a ver un poco. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si no lo aceptamos de ese modo, y si no tenemos esa asamblea solemne, y si no lo vemos como lo que es, el Dios Todopoderoso,
nos podría calcinar su gloria. Solo imagínense. ¿Sí? Solo imagínense. Preguntémosle a nuestro Padre Celestial. Pero sobre todo el día de hoy pidámosle que podamos ver su gloria, su presencia en todo lugar, en la hermosura de su santidad. Señor, y pidámosle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey y Dios, que transforme nuestros corazones. Miren, el temor santo de Dios, la palabra de Dios dice y afirma y es muy clara en que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Padre Celestial, a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. El hecho es de que como seres humanos requerimos saber que Él es todopoderoso, porque si no, ¿cómo sabríamos que Él nos va a defender en todo momento? Si lo tratamos o creemos que es un ente o algo completamente común, entonces ¿en qué creemos? Es requerido en nuestro yo, hay un vacío en nuestro interior que requiere saber que es todopoderoso y Él quiere mostrarse. Él quiere afirmar en tu corazón. Él quiere decirte que es tu Padre Celestial y que te protege en todo momento, que está allí, que es un Dios vivo, que no es un Dios tácito, sino es un Dios tangible, que quiere mostrarse. Y que así como está escrito en la palabra, derrama de su espíritu y somos nosotros los llamados a establecer el reino de Dios en esta tierra, mostrando el gran amor que Dios nos ha dado. Nuestro Dios todopoderoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios lleno de amor. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Te pedimos que tu palabra sea la que nos vaya alimentando y explicando lo que nos estás diciendo. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos esa protección del Padre Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Y te decimos, gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por protegernos. Y gracias por mostrarnos cuán ancho, grande y profundo es tu amor por nosotros. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, porque tus promesas son sí y amén. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén.